Tras años de permanecer oculto y eludir su captura, el célebre narcotraficante Ismael El Mayo Zambada fue detenido recientemente en una dramática operación en suelo mexicano. Conocido por su capacidad para desaparecer sin dejar rastro, la captura de El Mayo conmocionó al mundo. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando rompió su silencio y reveló detalles impactantes sobre cómo se desarrolló su detención. Siga mirando para saber qué secretos compartió y cómo fue atrapado finalmente este escurridizo personaje. Arresto de El Mayo. Ismael El Mayo Zambada, el escurridizo capo de la droga, era conocido por su preferencia por mantenerse alejado de la opinión pública mientras gestionaba su multimillonario imperio del narcotráfico desde recónditos escondites en las montañas. A lo largo de su dilatada carrera delictiva, rara vez habló en público y solo concedió una entrevista a los medios de comunicación. Pero recientemente, Zambada rompió su silencio, haciendo una sorprendente declaración desde la cárcel en Estados Unidos. Actualmente, se encuentra detenido tras haber sido supuestamente traicionado por otro miembro del cártel que intentaba llegar a un acuerdo con las autoridades. Explicó que Guzmán López le había invitado a una reunión en un rancho a las afueras de Culiacán el 25 de julio. Allí, describió cómo saludó a varias personas antes de ver a Guzmán López, a quien dijo conocer desde que era un niño. En su declaración, Zambada dijo que llegó temprano a una reunión programada para las 11 de la mañana en un rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán. Dijo que también esperaba ver a Iván Guzmán Salazar, un medio hermano mayor de Guzmán López, que permanece prófugo en México, buscado por codirigir a los Chapitos. Vi a un gran número de hombres armados con uniformes militares verdes, que supuse que eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos, dijo Zambada. Llevó a sus propios guardaespaldas, entre ellos José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaidés, a quien describió como un antiguo miembro de su equipo de seguridad. Zambada dijo entonces: mientras caminaba hacia el área de reuniones, vi a Héctor Cuen y a uno de sus ayudantes. Los saludé brevemente antes de entrar a una sala que tenía una mesa llena de fruta. Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde que era un niño, y me hizo un gesto para que le siguiera. Confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas implicadas, le seguí sin dudarlo. Me condujeron a otra habitación que estaba a oscuras. Zambada continuó: en cuanto puse un pie dentro de esa habitación, me tendieron una emboscada. Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron, y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta. Zambada dijo que fue sometido a malos tratos físicos, que me causaron lesiones importantes en la espalda, la rodilla y las muñecas, y conducido a una pista de aterrizaje, a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado. Dijo que, una vez a bordo del avión, Guzmán López me quitó la capota y me ató con bridas al asiento. Los dos guardaespaldas que iban con él, incluido el oficial de la policía estatal, están desaparecidos desde la emboscada. Zambada dijo: la noción de que me entregué o cooperé voluntariamente es completa e inequívocamente falsa. Fui traído a este país a la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad. También dijo: estoy enterado de que la versión oficial que dan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuen fue baleado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en motocicleta que querían robarle su camioneta. Eso no es lo que ocurrió. Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron. La carta de Zambada sugería posibles vínculos entre los políticos de Sinaloa y los narcotraficantes, centrándose especialmente en la implicación de figuras políticas locales. La carta desató la polémica y suscitó dudas sobre si algunos políticos de la región de Sinaloa podrían tener conexiones con el cártel. Sin embargo, el gobernador Rubén Rocha Moya negó rotundamente tales conexiones. Subrayó que no se encontraba en Sinaloa el día de la reunión y refutó cualquier acusación de complicidad con actividades delictivas. También afirmó que quienes lo acusaban intentaban asociarlo falsamente con actividades del narco. Tras su llegada forzosa a EEU, Zambada compareció ante un tribunal federal de Texas, enfrentándose a una serie de cargos relacionados principalmente con el narcotráfico.
Su captura y posterior comparecencia ante el tribunal es un momento significativo, dada su posición de alto rango dentro del cártel de Sinaloa. Guzmán López, que también fue detenido, se declaró no culpable de narcotráfico y otros cargos ante un tribunal federal de Chicago. Se espera que los procedimientos judiciales contra ambos hombres sean extensos, dada la gravedad de los cargos y su prominencia dentro del cártel. Zambada ha sido acusado en numerosas causas, incluida una presentada en febrero en el Distrito Este de Nueva York, en la que se le acusaba de conspirar para fabricar y distribuir fentanilo. Los fiscales dijeron que dirigía una de las organizaciones de narcotraficantes más violentas y poderosas del mundo. Ken Salazar, embajador de en México, confirmó que Zambada fue efectivamente llevado a contra su voluntad, llegando a Texas en julio. Salazar proporcionó detalles sobre el avión utilizado en la operación, mencionando que carecía de plan de vuelo y no estaba matriculado en EEUU, ni pilotado por un estadounidense. Estos detalles explican la naturaleza no autorizada de la operación que llevó a Zambada y Guzmán López a suelo estadounidense. Los comentarios de Salazar sugieren que el gobierno estadounidense tenía poco conocimiento previo de la operación, lo que aumenta el misterio en torno a los posibles motivos de Guzmán López y las implicaciones más amplias del incidente. La desconocida historia del tenebroso narcotraficante. Las preguntas se multiplican por doquier. ¿Quién es Ismael El Mayo Zambada? ¿Dónde se encuentra ahora? ¿Y cómo consiguió Zambada, que ahora tiene 76 años, hacerse con el control de un imperio del narcotráfico mientras permanecía oculto? Nacido el 1 de enero de 1948 en una comunidad llamada Álamo, en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, México, Ismael Zambada García fue un delincuente ambicioso desde el principio. Empezó a traficar con drogas a los 16 años. Su habilidad y ambición le permitieron ascender en el tráfico de drogas. En la década de 1980, Zambada se relacionó con el Cártel de Guadalajara, una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas de la época. El Cártel de Guadalajara dominaba el control de casi todas las rutas de narcotráfico entre México y Estados Unidos. El gran cambio se produjo en 1989, cuando las autoridades estadounidenses capturaron a Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del Cártel de Guadalajara. Gallardo, conocido como El Padrino, era una figura central en las operaciones del cártel. Su detención marcó el inicio de la caída del cártel. Las autoridades estadounidenses detuvieron a Gallardo y lo condenaron a 40 años de prisión. Después de cumplir 27 años de su condena, más tarde fue sentenciado de nuevo a 37 años de prisión en 2017 por el asesinato de un agente de la DEA. La detención de Gallardo provocó una importante convulsión en el mundo del narcotráfico. El otrora poderoso Cártel de Guadalajara se fracturó en varias facciones rivales, lo que provocó un aumento de la violencia y la inestabilidad entre los capos de la droga. Esta fragmentación creó un vacío de poder, y de este caos surgió el Cártel de Sinaloa como fuerza dominante. El Cártel de Sinaloa se convirtió en una de las organizaciones de narcotraficantes más conocidas, y tanto el Chapo como el Mayo desempeñaron un papel fundamental en su formación y crecimiento. A lo largo de la década de 1990 y más allá, el Mayo siguió aumentando su influencia dentro del narcotráfico, y está claro que Ismael Zambada García no ha hecho más que aumentar su poder con el paso del tiempo. ¿Qué son en realidad los negocios del Cártel de Sinaloa? El Cártel de Sinaloa está profundamente arraigado en una serie de actividades ilegales. Principalmente, es conocido por el tráfico de drogas, donde controla una vasta red de contrabando y distribución de estupefacientes. Sus operaciones están bien organizadas y ha establecido amplios canales de distribución por todo Estados Unidos, lo que garantiza que estas drogas lleguen a un amplio mercado. Además del tráfico de drogas, el cártel está muy implicado en el tráfico de inmigrantes. Gestiona el movimiento ilegal de personas, a menudo cobrando tarifas exorbitantes y utilizando su red criminal para facilitar el cruce de individuos de México a Estados Unidos. La violencia y la extorsión son también fundamentales en las operaciones del cártel. Utilizan las amenazas, la intimidación y la fuerza para mantener el control sobre sus territorios y operaciones comerciales. Esta violencia se extiende a las organizaciones criminales rivales, a las fuerzas del orden y a veces, incluso al público en general, para asegurar su dominio y proteger sus intereses. Utilizan diversos métodos para ocultar el origen ilegal de sus beneficios,
asegurándose de que sus ganancias financieras parezcan legítimas. Esto implica, a menudo, sobornar a funcionarios, manipular los sistemas financieros e invertir en negocios legales para canalizar sus ganancias ilícitas. Exporta y distribuye cantidades al por mayor de drogas a Estados Unidos cada año, y sus operaciones funcionan como un reloj. Actualmente, el negocio más lucrativo es el fentanilo, gran parte del cual se transforma en pastillas en operaciones a gran escala al sur de la frontera en las que participan químicos profesionales. El cártel, que antes se centraba sobre todo en la marihuana y la cocaína, se ha diversificado con los años para satisfacer la demanda de los consumidores. Además de fentanilo, también trafica metanfetamina, producida en México, heroína, fabricada a partir de adormidera, cultivada en México, y pequeñas cantidades de marihuana de baja calidad para zonas de Estados Unidos donde la hierba no está legalizada. Estas drogas se envían a varias ciudades de Estados Unidos, donde el cártel ha establecido centros de distribución. Grandes ciudades como Phoenix, Los Ángeles, Denver, Atlanta y Chicago son lugares clave donde el cártel se asegura de que sus productos lleguen a los mercados previstos. Reciben cargamentos de droga procedentes de países como Panamá y Colombia. Una vez que estas drogas están en México, necesitan ser transportadas a través de la frontera hacia Estados Unidos. El cártel emplea distintos tipos de transporte para llevar a cabo esta tarea. Se suelen utilizar camiones, a menudo disfrazados de carga legítima, para evitar ser detectados. También se utilizan submarinos para un transporte más discreto, lo que permite al cártel mover grandes cantidades de droga con un riesgo mínimo de interceptación. En algunos casos, se utiliza el transporte aéreo, incluidas pequeñas aeronaves, para introducir la droga directamente en EUU. También han construido sofisticados sistemas de túneles que pasan por debajo de la frontera, lo que les permite trasladar la droga con gran precisión y sigilo. Una vez que los artículos llegan de forma segura a Estados Unidos, los centros de distribución dan el siguiente paso a partir de ahí. Estos centros se encargan de la siguiente fase del tráfico de drogas, que consiste en dividir los grandes cargamentos en cantidades más pequeñas para su venta en la calle. En la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, la Agencia Antidroga ha identificado el fentanilo como la amenaza más acuciante en Estados Unidos. El informe destaca que el fentanilo, junto con otros opiáceos sintéticos, se ha convertido en una gran preocupación debido a su devastador impacto en la salud pública. Según la evaluación, estas drogas estuvieron relacionadas con aproximadamente el 70% del total de 107.941 sobredosis mortales que se produjeron en el país en 2022. El importante aumento de poder del cártel durante la década de 1990 puede atribuirse en gran medida a las habilidades de Zambada para formar alianzas con antiguos miembros del cártel de Guadalajara. Era bastante hábil para coordinar esfuerzos criminales con figuras igualmente poderosas de la industria. Zambada trabajó con Fuentes durante años, hasta que Fuentes murió en 1997 y Zambada absorbió sus facciones en el cártel de Sinaloa. La esposa de Zambada, Rosario Niebla Cardosa, declaró: «Desde 1992 hasta el año 2000, los días fueron difíciles y sangrientos, y una estúpida guerra sin sentido, donde muchas familias quedaron destruidas y con mucho dolor en el corazón». Mientras Joaquín, El Chapo, Guzmán, estuvo encarcelado de 1993 a 2001, Ismael, El Mayo, Zambada, se hizo cargo de la expansión del cártel de Sinaloa. Durante este periodo, El Mayo desempeñó un papel crucial en las operaciones y el crecimiento del cártel. En particular, cuando El Chapo logró escapar de la prisión de Puente Grande, El Mayo organizó un helicóptero privado para ayudarle a eludir su captura. A pesar de haber sido acusado por la Fiscalía General de México en 1998 y de enfrentarse a cargos del FBI en 2003 por su implicación en el tráfico de drogas, Ismael El Mayo Zambada consiguió desaparecer de la escena pública. Hombre buscado desde 1998, Ismael Zambada García continuó su trabajo con El Chapo hasta la detención del narcotraficante en 2016, que supuso la tercera captura del Chapo tras su segunda fuga de prisión. Mientras El Chapo permanece en prisión, El Mayo sigue en libertad. El gobierno de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de $5 millones por información que condujera a la captura de Ismael Zambada García. Una acusación estadounidense de 2009 describía a Zambada como un sicario que cometía numerosos actos violentos, incluidos asesinatos, secuestros y torturas.
En la década de 2000, el presidente mexicano Felipe Calderón persiguió principalmente al rival Cártel de Tijuana, lo que permitió al Cártel de Sinaloa aprovechar esta oportunidad y expandirse agresivamente. En la última década, el Cártel de Tijuana se desmoronó en gran medida, dejando al Cártel de Sinaloa en la cima y valorado en unos 20.000 millones de dólares. Aunque Zambada desapareció, se cree que sigue controlando las operaciones del cártel. Tras la detención de El Chapo, estalló una nueva y feroz guerra entre las distintas facciones del Cártel de Sinaloa. 3 grupos principales se alzaron con el poder. Dámaso López Núñez, que ayudó a El Chapo a escapar de prisión en 2 ocasiones. Los hijos de El Chapo, Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán. Y el hermano de El Chapo, Aurelino El Guano Guzmán. La violencia que siguió fue intensa, con 764 asesinatos en Sinaloa solo durante el primer semestre de 2017, lo que lo convirtió en el período más mortífero en el estado durante 6 años. El director de una revista local, Alejandro Siqueiros, describió la situación como extremadamente caótica. Aunque estos grupos luchaban constantemente entre sí por el control, los rumores sugerían que seguían trabajando bajo la supervisión más amplia de Ismael El Mayo Zambada. Se creía que Zambada mediaba entre las facciones rivales y también invertía en varios negocios por todo México para reforzar su control y apoyar sus operaciones. Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, describió a Ismael El Mayo Zambada como poseedor de una cartera muy diversificada. A pesar de tener solo una educación primaria, Zambada ha adquirido amplios conocimientos y habilidades de algunos de los capos de la droga más experimentados de México. Vigil señaló que la educación de Zambada en el mundo del narcotráfico es increíblemente impresionante. Lo comparó con tener una educación de alto nivel, como de Harvard, aunque Zambada no asistió a la escuela formal. Esto se debe a que Zambada aprendió los trucos del narcotráfico a través de años de experiencia práctica y aprendiendo de los mejores en el negocio. Sus habilidades y conocimientos son tan avanzados que rivalizan con los de profesionales altamente cualificados en otros campos. La situación de salud de Zambada ha resultado complicada. Se informó de que padecía diabetes y se creía que estaba escondido en las remotas montañas de Sinaloa, México. A pesar de los esfuerzos por localizarlo, su paradero exacto seguía siendo desconocido. Mike Vigil señaló las dificultades que entraña capturar a alguien en un terreno tan accidentado. También elogió a Zambada como uno de los narcotraficantes más astutos y hábiles que México había producido jamás. Quizá una de las principales razones por las que El Mayo había eludido la captura durante tanto tiempo es que mantenía un perfil muy bajo. Solo había concedido una entrevista en 2010 a la revista mexicana Proceso. En la entrevista, describió cómo vivía con miedo a ser capturado y reveló que al menos 4 veces los militares se habían acercado lo suficiente como para capturarlo. Dijo: «Huí a los cerros, conozco el follaje, los arroyos, las rocas, todo. Solo me atraparán si voy despacio y me descuido, como el Chapo. Así que, antes de sumergirnos en más detalles, déjanos contarte un poco sobre Joaquín Guzmán López. Como ya hemos dicho, Guzmán López es el hijo de El Chapo y ayudó a fundar el cártel de Sinaloa con Zambada. Nacido en el mundo del narcotráfico, ha estado involucrado en las operaciones del cártel y ha asumido papeles importantes dentro de la organización. Ha sido una figura clave en la dinámica interna del cártel, especialmente después de la captura y encarcelamiento de su padre. Fue detenido con Zambada en Texas y se le considera uno de los hijos de perfil más bajo de la familia. ¿Qué significa para México la captura de Zambada? Esta pregunta resuena ahora en la mente de muchas personas en todo el mundo. Los principales cárteles de la droga de México a menudo se basan en conexiones familiares para el liderazgo. En el caso de El Mayo, esto incluye a su yerno, Juan Carlos Félix, casado con Teresita Zambada, hija de El Mayo. Se especula con la posibilidad de que sus sobrinos también asuman funciones de liderazgo. José Luis González Mesa, que ha representado a la familia Guzmán como su abogado, se refirió recientemente a los rumores de una traición y dijo que si El Mayo se entregaba, era voluntariamente. Subrayó que la relación entre las familias Guzmán y Zambada ha sido sólida, incluso con matrimonios familiares y relaciones de padrinazgo. Las generaciones más jóvenes de los cárteles, como los Chapitos, hijos del Chapo, y los Mayitos, de la familia del Mayo, han sido comparados con sus antecesores. Según la consultora Lantia, tanto los Mayitos como los Chapitos operan en varios estados de México.
pero sus territorios son distintos. Los de Zambada actúan en estados como Zacatecas y Michoacán, mientras que los hijos del Chapo tienen influencia en la Ciudad de México y Quintana Roo. El análisis de Lantia sugiere que el control del Mayo es más fuerte en algunas zonas, como Durango, en comparación con la influencia de los chapitos. Se espera que la violencia y los conflictos entre facciones continúen, sobre todo en regiones como Zacatecas y Jalisco. Si la detención de Zambada conduce a luchas por el liderazgo, podría dar lugar a más violencia e inestabilidad, similar a los cambios pasados dentro de los cárteles. Los analistas también buscan signos de aumento de la violencia, como ataques a civiles y a la policía, para calibrar posibles cambios en el panorama criminal. La detención del Mayo no solo afectará a los flujos de droga hacia Estados Unidos, sino también a la seguridad dentro de México. La situación se complica por las próximas elecciones en México y EEUU. El presidente López Obrador ha pedido contención a los grupos criminales, instándoles a actuar con responsabilidad. Por otro lado, Estados Unidos celebra la captura de Ismael El Mayo Zambada, uno de los principales capos mexicanos de la droga. Las agencias estadounidenses, como la DEA, el FBI y el Departamento de Justicia, declararon con orgullo que se trataba de un gran golpe contra el cártel de Sinaloa. Sin embargo, han surgido dudas sobre los detalles del caso, como qué sabía la Casa Blanca antes de la detención y si la operación se llevó a cabo más allá de las fronteras estadounidenses. Esta situación se ha sumado a la desconfianza existente entre las agencias de seguridad estadounidenses y mexicanas, complicando la relación entre ambos países. La detención del Mayo, que había evitado la cárcel durante más de 50 años, a pesar de que otras grandes figuras del narcotráfico, como Joaquín El Chapo Guzmán, fueron arrestadas, fue lograda por las autoridades estadounidenses sin ninguna ayuda de sus homólogos mexicanos. Estados Unidos llevó a cabo la operación de forma independiente, sin informar ni implicar a las fuerzas del orden mexicanas. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó su sorpresa por la falta de comunicación, afirmando que su gobierno solo fue notificado de la detención minutos después de que se produjera, el 25 de julio, y subrayó que ninguna agencia mexicana participó en la operación. Esto ha suscitado dudas sobre la soberanía de México y la transparencia de las operaciones estadounidenses en suelo mexicano. En respuesta, el gobierno mexicano ha solicitado formalmente un informe detallado a Estados Unidos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República. Buscan claridad sobre las acciones llevadas a cabo por las autoridades estadounidenses dentro de México y exigen transparencia sobre cómo se llevó a cabo la operación sin su participación. También existe una narrativa oficial que sugiere que la detención no fue una captura repentina, sino más bien un evento planeado. Se dice que Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo y figura importante del narcotráfico, negoció su entrega con el gobierno estadounidense. El presidente López Obrador confirmó que Estados Unidos admitió haber negociado con Guzmán López, lo que indica que su detención fue parte de un acuerdo pactado y no de una operación policial tradicional. Pía Taracena, la analista internacional de la Universidad Iberoamericana, dijo: «Si hubiera sido Trump, sería más normal. Pero con Biden, el gobierno mexicano había mantenido una política de cooperación en materia de seguridad, con diálogos al más alto nivel que sugerían confianza, intercambio de información y trabajo coordinado contra el fentanilo. Todo eso se ha roto unilateralmente». Para el especialista, la detención de El Mayo representa un giro en el enfoque de la lucha contra el narcotráfico y señala que la paciencia se ha agotado. Aunque las agencias de seguridad estadounidenses tienen un historial de actuación independiente, existe escepticismo sobre si la Casa Blanca desconocía la operación contra El Mayo o su entrega. Algunos creen que la DEA podría haber actuado por su cuenta, posiblemente utilizando métodos secretos para capturarle. Las elecciones en Estados Unidos siempre tienen repercusiones en México. Esta vez, además de temas como la inmigración y la seguridad fronteriza, el fentanilo se ha convertido en una de las principales preocupaciones debido a su papel como causante de más de 80,000 muertes anuales en EEE. La captura de El Mayo ha sido vista como una victoria política para los demócratas, lograda de forma eficiente y sin violencia. Sin embargo, los analistas coinciden en que, aunque esta detención es simbólicamente significativa, es poco probable que afecte a los flujos de droga.
Marta Bárcena, quien fue embajadora de México en Estados Unidos en el actual sexenio y ahora está jubilada, considera que los roces diplomáticos que han terminado con la captura de El Mayo comenzaron con la detención del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos en octubre de 2020. La tensión entre México y la DEA aumentó recientemente tras las filtraciones que sugerían conexiones entre miembros del círculo íntimo del presidente López Obrador y el crimen organizado. El gobierno de López Obrador también ha tenido disputas con el Departamento de Estado estadounidense, al que acusa de doble rasero y de juzgar injustamente a las naciones independientes. Las cuestiones de soberanía mexicana han sido fundamentales en estas disputas, en particular en el contexto del caso de Zambada, ya que su abogado afirma que personal militar participó en el presunto secuestro de Zambada. Las críticas de López Obrador fueron vistas inicialmente como movimientos políticos internos, más que como amenazas a la cooperación. A pesar de estas tensiones, existía la creencia de que la administración Biden estaba dispuesta a tratar a México como un socio igualitario, lo que se refleja en iniciativas como el Marco del Bicentenario, cuyo objetivo es mejorar la colaboración entre ambos países. Las autoridades mexicanas están manejando la situación con cautela, entendiendo que las disputas públicas con EEUU podrían ser perjudiciales dado el clima político en ambos países y podrían provocar represalias por parte del cártel de Sinaloa u otros rivales. Otra razón de la respuesta contenida de México podría ser la preocupación por lo que El Mayo podría revelar sobre las conexiones entre narcotraficantes y funcionarios mexicanos. Los casos de Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos, ambos implicados en casos de corrupción, sugieren que las agencias estadounidenses están interesadas en descubrir estos vínculos. López Obrador ha mencionado que entender las conexiones de El Mayo podría ser crucial para negociar con las agencias estadounidenses y abordar cualquier problema potencial. El presidente mexicano ha instado a no sacar conclusiones precipitadas hasta que Estados Unidos ofrezca una explicación más completa de la detención. Persiste la incertidumbre sobre si la entrega de El Mayo fue voluntaria o el resultado de una traición. El futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México, especialmente en áreas sensibles, dependerá de los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses y de la nueva administración de Claudia Sheinbaum, que tomará posesión el 1 de octubre. La detención de El Mayo marca un importante punto de inflexión en la relación que mantienen ambos países. Aparte de complicar la relación México-Estados Unidos, otra cuestión importante relacionada con esta captura es ¿cómo afectará su captura al comercio de fentanilo? Estas detenciones podrían perturbar las operaciones del cártel de Sinaloa, lo que provocaría una reducción temporal del suministro de fentanilo al interrumpirse las operaciones del cártel y desestabilizarse su estructura de liderazgo. Sin embargo, el impacto sobre el tráfico de drogas podría ser más complejo a lo largo del tiempo. El vacío dejado por El Mayo y Guzmán López podría ser llenado por cárteles rivales o nuevas organizaciones criminales que busquen capitalizar la oportunidad. Esto podría dar lugar a cambios en las rutas del narcotráfico, a medida que otros grupos intenten hacerse cargo de la producción y el contrabando de fentanilo. En cuanto a la aplicación de la ley, la notoriedad de estas detenciones podría aumentar la presión sobre las autoridades estadounidenses y mexicanas para que intensifiquen sus esfuerzos contra el narcotráfico. Esto podría implicar tácticas más agresivas, mayores tasas de incautación de drogas y una mayor cooperación entre las agencias de seguridad de ambos países. A pesar de todo, los cárteles son conocidos por su capacidad para adaptarse rápidamente. El cártel de Sinaloa u otros grupos criminales emergentes pueden desarrollar nuevas estrategias o alianzas para mantener su posición en el mercado del fentanilo. En consecuencia, los efectos a largo plazo de las detenciones sobre el comercio de fentanilo siguen siendo inciertos. ¿Qué opinas de la detención de El Mayo y qué repercusiones tendría en tu opinión? Compártela en los comentarios. Me gusta, comparte, suscríbete y haz clic en las tarjetas de la pantalla para ver más historias escalofriantes. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.